Un salto de 55 pesos. Hoy se agarra 1.260, vemos el MEP 1.245, el contado con liquidación 1.249, están todos muy similares. El Blue ahora quedó como el tipo de cambio más barato con 1.225 pesos. Pero acá la pregunta es qué pasó en la semana, porque en toda la semana tenemos que subió el tipo de cambio, subió en promedio 55 pesos, es decir, un 4,5%, digamos. Para tener una referencia, la inflación de mayo fue 1,5%, en junio se espera una inflación de 2,8%, y acá tenemos que 4,5%. A ver, uno dirá, hace una semana decíamos que el tipo de cambio estaba barato y ahora nos preocupamos porque eso es lo que dice el gobierno, ¿no? Claro, el tema es la forma en la que sube, eso es lo que tal vez genera preocupación. ¿Por qué pega esos aumentos, esos saltos bruscos que en una semana llega a subir 55 pesos? Y ahí está la pregunta de, bueno, ¿esto va a seguir o no? Y además estamos entrando ya en la segunda parte del año, que como ya saben, generalmente todos quieren dolarizarse pre las elecciones, hay menos oferta de dólares porque ya pasó la cosecha gruesa del campo, entonces hay que ver cómo siga. Y acá la gran pregunta es para Dipache, si esto es para prestar la atención, para preocuparse, ¿es algo normal? Yo te digo que siendo el gobierno y siendo el sector privado estaría mucho más cómodo con este dólar que con el anterior. Y te voy a explicar por qué. Vos tenés el tipo de cambio real multilateral, que tuviste una apreciación del real, tenés debilidad del dólar. Este tipo de cambio es más competitivo que en noviembre de 2023, que no lo era antes del 11 de abril levantamiento del cepo, es más competitivo que en noviembre de 2015, es más competitivo debate Milei-Cavallo que diciembre de 2001. Este tipo de cambio es mucho más cómodo para el gobierno, pero también para el sector privado. También para el sector privado. Y, o sea que estabas de acuerdo cuando decían que el dólar estaba atrasado de alguna manera. Porque si está diciendo que esto es más cómodo, que es más alto, es porque antes estaba atrasado. Es que para mí un dólar... Mirá que te va a contestar Caputo, te va a decir que andá y comprá, ¿no? No, le hicieron caso, ¿no? El que vaya, si iba a 1000, probablemente muchos iban a estar incómodos en el sector privado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que el gobierno quiere todavía no tiene el tiempo para hacerlo, que efectivamente puede hacerlo a través de reformas. Y para reformas tiene que tener un Congreso que efectivamente sea pro-reformista a partir de octubre. Entonces, para el sector privado, creo que este tipo en la previa, este tipo de cambio, me parece que le va a caer más cómodo. A mí, yo coincido con vos que creo que el sector privado prefiere este tipo de cambio. El tema es que el gobierno prefiere un tipo de cambio más bajo por el impacto que tiene en la inflación. ¿Cómo ves que puede llegar a impactar? Pero yo la pregunta es, este dólar, sí, si no se trasladó el de la apertura del cepo, ¿por qué tiene que trasladarse esto? Pero sí, es que no sé, perdón, pero se trasladó previo. En marzo tuvimos una inflación de 3,7%. Bueno, pero tenías una volatilidad, vos no sabías qué iba a pasar. Y se adelantaron muchos aumentos. Se adelantaron y después retrocedieron. Ay, pero igual tuvimos una inflación de 2,8%. Sí, está bien. Pero bueno, tiene un impacto. Yo creo que, primero, hay tanta intensidad competitiva ahora en el mercado, a diferencia incluso de marzo, que yo no veo una posibilidad de que haya un traslado precio grosero de este 4,5 por encima de la inflación. Punto número 2, creo que me parece que ese tipo de cambio que yo creo que al gobierno le viene mejor, yo no sé si ya cambió respecto de va a ir a 1000 o el tipo de cambio queremos que vaya a 1000, etcétera. Para mí me parece que hubo un cambio, un giro ahí. De hecho, ¿cuál fue el primer giro? Fue el viernes pasado, donde, y vos, Sofi, también estuviste escuchando la conferencia que dio el ministro de Economía. Dice, bueno, nosotros ahora no vamos a esperar a que llegue la banda para comprar, para que el Tesoro compre. No, bueno, por eso, me parece que ahí hay un cambio. Vamos a comprar por bloque, cada vez que aparezca oferta de empresas, oferta institucional, nosotros vamos a comprar. Quiere decir que cambió efectivamente aquello de, bueno, cuando llega a 1000 vamos a adquirir reservas. Hubo un cambio en la política monetaria y reitero, y un dato no menor, que también tiene que ver con lo que bien decían. Cuando el tipo de cambio está bajo nos quejamos todo, el tipo de cambio está atrasado. Cuando sube nos quejamos todo porque va a precio. Aquel que está pensando irse a Brasil, ya la caipirinha le está costando 10% más. También ese equilibrio lo tenés que tener, porque hasta hace una semana acá ponían, se van todos a Brasil, se van todos a Miami, se van todos tú de compra. Ahora que el tipo de cambio avanzó un 10% más. Ahora vos trajiste una proyección. Sí. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Tenemos ahí para verlo? A ver, dale, ponelo. ¿Qué va a pasar con el dólar según...? Ahí está. Estas son las proyecciones del REM, se publicó el REM, es que efectivamente proyecciones que se van haciendo hacia... Recordemos que el REM es una encuesta grande que se hace entre consultoras y bancos. Sí.
y que a diciembre lo está proyectando en 1.400 pesos. Hoy el mercado está proyectando en 1.400 pesos en diciembre el tipo de cambio. El gobierno estaría proyectando esto que estás viendo en pantalla para fin de año. La realidad es que también es difícil, porque si el gobierno te dice, che, el tipo de cambio flota, y es muy difícil saber si efectivamente... No, por pero eso es un presupuesto. 1.400 en diciembre. 1.400 es el techo de la banda. Está por debajo del techo de la banda futura. Va subiendo, recordemos que se va actualizando todos los meses. Está por debajo del techo de la banda futura. Está en ese precio, sí. Está por debajo del techo de la banda futura. Y vos tenés en cuenta que probablemente Argentina también le pasó también a otros países que cuando dejaron flotar el dólar por ahí fue arriba, y en un momento logran reconvertir su flujo de ingreso de divisa, porque ingresa inversión extranjera directa, porque ingresa mayor nivel de liquidaciones. El agro, la minería, ese ciclo yo creo que va a generar que probablemente tengas un tipo de cambio alto y después ese tipo de cambio baje. Para el sector privado que nos está mirando, fundamental, acá la tenemos a Florencia, etcétera, fundamental las reformas. Por eso es muy importante para darle competitividad, porque lo ideal es que el tipo de cambio flote, pero obviamente no tengas una corrección enorme que termine derivando a precio. A mí en este ciclo, como veo el mercado minorista, el mercado mayorista, no creo, porque no hay mucho espacio para eso. A ver, Cristian, yo te planteo una situación hipotética. Vamos a suponer que tuvieras volatilidad como la que tuviste en abril con el tipo de cambio. Y el IPC, más allá de que puede ser a la baja la proyección, tiene un mes, 2 meses, da un poquito más para arriba. ¿Vos crees que eso influye en la cabeza del votante? A ver, partiendo de que la economía es la columna vertebral de la confianza del gobierno y aparte de la base electoral que tiene, porque un gran segmento de la sociedad considera que estamos yendo por buen camino, obviamente generaría interrogantes. No creo que cambiaría el voto, ¿por qué? Pero esa es la clave, porque vos tenés... Al frente, a ver, el voto no va a cambiar. Lo último que podés tener es un votante que te acompañó y se quedó en su casa y no votó. Que creo yo es el gran desafío. Porque obviamente que el ausentismo electoral, depende de la elección, termina beneficiando a veces a los oficialismos, a veces a las oposiciones. A ver, hay elecciones donde si el peronismo hace un buen usufructo del aparato, le viene bien el ausentismo. Total. Porque el que no está votando es el apático. Claro. Muchas veces la oposición hace usufructo, ¿por qué? Porque si vive en la ciudad de Buenos Aires, no supiste identificar quién era el que no iba a votar. Era el votante pro el que no fue. Entonces, depende obviamente de cómo se llegue. Pero está claro de que es muy difícil que haya un cambio de voto, porque no hay representación del otro lado hacia una alternativa a la Libertad Avanza, y ni hablar de Libertad Avanza Pro. Pero sí que esa persona no vaya a votar. Y la tensión con los gobernadores, que este es otro de los grandes temas de la semana. Muy bien. Teniendo en cuenta que los gobernadores se plantaron, patearon un poco el tablero, le están pidiendo al gobierno basta este tema de las cuentas equilibradas pero sin darnos la plata, están inclusive amenazando para ya la semana que viene empezar en el Congreso con leyes que no solo empiecen a regular la plata que el gobierno les debería dar por diferentes maneras, sino también, ojo, con el tema del veto, porque si el gobierno veta, necesita las 2/3 partes. Obvio. Es clave lo que se viene, y puede no sostener el veto el gobierno. Sin lugar a dudas. Por eso estoy remarcando esto, porque el gran tema de la Libertad Avanza, por lo menos los que vimos hasta ahora, es que su poder territorial, salvo en la capital federal y en alguna ciudad, es poco y no llega a penetrar. A ver, hay 9 tipos del PRO, Flor, que son clave acá, porque pueden incidir en que el gobierno no pueda sostener el veto en el caso de que tenga que votar, por ejemplo, la ley de moratoria previsional. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Crees que...? No, bueno, hoy se dio un paso muy grande en la provincia de Buenos Aires con un acuerdo que obviamente es una forma de decirle a los bonaerenses, aprendimos la lección del 23, fuimos divididos, perdimos, así que es muy importante lo que pasó hoy. Y yo creo que eso también se va a reflejar en lo que pasa en Entre Ríos, en lo que pasa en Chubut, en lo que pasa en Chaco, que ya hubo digamos, Chaco fue la que fuimos juntos, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, digamos, todo eso en la provincial. Y yo creo que, bueno, obviamente San Juan y todas las gobernaciones que aparte quiero decirlo, yo entiendo que se juntaron en el CFI, que no sé qué es ese lugar. Consejo Federal de Inversión. Que lo maneja la Cámpora. No Ondemo quiere que lo maneja. ¿Quién maneja la caja? No Ondemo ahí. Vamos, por favor, porque me voy a la bosta y me cuesta volver. No, lo que quiero decir es, no es lo mismo los gobernadores de Juntos por el Cambio que los gobernadores peronistas. Entiendo que en la cuestión de...
el dinero y más que nada en año electoral se pueden juntar, pero nosotros tenemos información porque charlamos, porque tenemos vínculo permanente con los gobernadores de Juntos por el Cambio, hasta lo incluyo a Puyaro ahí, más allá de que haya aumentado ahora los ingresos brutos para los financieros, como si los financieros no le prestaran el crédito productivo, ¿viste? Una cabeza, ese holograma chato tiene. Pero bueno, al margen de eso, quiero decir que no son lo mismo y sé que las plataformas de gobierno, por ejemplo de Frigerio en Entre Ríos, hay una tendencia a parecerse mucho más a la línea del presidente Milei que a lo que está haciendo Kicillof en la provincia, claro, ¿no? Y gobernadores peronistas también. Entonces digo, ahí hay que dividir, más allá de que se juntaron todos, las conversaciones por debajo son distintas y entendiendo que el PRO como bloque va a votar, entendiendo que el PRO como bloque va a votar con nosotros de acuerdo al acuerdo, tendríamos en principio blindado el veto. Tendrían blindado. En principio. Esa es la pregunta. Bueno, En esa es la pregunta porque en principio. ¿Me decir algo de los gobernadores? Hay una tensión entre nación y provincias muy importante. Porque como están resolviendo el tema de la coparticipación, el gasto en las provincias, dato del IARAF, aumentó 22,6%. ¿Cómo se financió ese gasto? Con ingresos brutos y tasas municipales. Para el privado que nos está viendo, la única pelea que le interesa es esa. ¿Cuánto está pagando más de ingreso bruto? ¿Cuánto está pagando más de tasas municipales? La única que le interesa. Para efectivamente esta tensión, esa situación de la coparticipación, la gran pregunta que tengo, si se la das, ¿lo bajan? No. seguramente no. Y ahí justamente donde el gobierno... A ver, los dos se transforman en talón de Aquiles de cada uno. Total. O sea, los gobernadores en el marco de la gobernabilidad y los acuerdos... Acompaño con Entre Ríos, puede darse un acuerdo. Ojo con Chubut, ojo con San Juan. Todavía No cerré todo. Dije por el momento en términos del veto del Congreso, pero no hay acuerdo cerrado todavía. La inflación es clave porque es lo que la gente demanda. ¿Cómo viene hacia adelante para los próximos meses? Tenemos por lo menos para el mes de junio, que también hoy salió esta encuesta que publica el Banco Central, que esperan las consultas para el mes de junio, un pequeño repunte con respecto a lo que había sido mayo, un 1,8%. Estas son las consultoras, LSG entre 1,7 y 1,8, Econométrica. Digamos que estas son las consultoras, Sofía, después que no nos atribuyan a nosotros lo que periodistas, pero nosotros le pedimos a las consultoras cuánto ellas proyectan, y después tenemos el REM, que es es un promedio de todas las consultoras, que dicen un 1,8. Si me dejas, también tengo una pregunta para Cristian. ¿Cómo la inflación viene bajando? Yo quiero preguntarle por esta semana que fue una semana caótica en cuanto al consumo de gas. Y el gobierno aumentó bastante las tarifas y la verdad que la gente lo apoyó en ese sentido, no hubo protestas grandes pese al aumento. ¿Cómo impacta esta semana donde varios lugares se quedaron sin gas o sin GNC? Porque recordemos que a Sergio Massa en su momento sí le afectó cuando hubo desabastecimiento de combustible. Total, mira, obviamente que no tengo el dato fresco, lo vamos a tener en las próximas semanas, porque aparte quiero empezar a medir no solamente en términos nacionales, sino en el conurbano, en los municipios donde hubo un corte. Bueno, no fue tan probable, pero Mar del Plata, que la gente en Mar del Plata la fue culpa de la crisis energética. No, por eso, ahí donde hay cortes de luz, siempre el gobierno de pero vos sabés lo que pasó acá en los últimos 20 años. Acá el meollo está en que esa baja inflación es prácticamente la clave de saber de que vamos por buen camino. De que yo puedo proyectar un negocio a largo plazo, de que yo puedo por eso endeudarme a largo plazo. Importancia al Y IPC. eso es la columna vertebral en términos electorales. Todo lo demás, no te digo que no es importante, pero no le pega al corazón. Pero entonces vos le estás dando la razón a cuando el gobierno, el año pasado tuviste marchas a favor de la ley de financiamiento universitario, los jubilados, todo eso tenía que ver con el equilibrio fiscal del que depende la inflación. Es decir, el gobierno en esto está pulseada, tenía razón el gobierno. Sí. Hoy el gobierno, en ese momento, en septiembre del 2024, fue el peor mes para Milei, tenía el 46% de aprobación. Hoy tiene el 53%. Sí. Hoy, yo digo, el 53% de aprobación. Con lo cual, digo, claramente, hasta el momento, la pulseada la está ganando. En cualquiera de los escenarios de la inflación, lo que está proyectando el REM, la inflación, los privados, ¿no? Dicen, no va a bajar del 1,5% de acá a diciembre. Vos me preguntabas esto hace 6 meses y vos decías, che, Damián, si te dan 40% de inflación, pero ¿sabes cómo te la firmaba? Bueno, el empate. Pero aparte, perdón, con Urbano Sur, que represento, que tengo el honor de representar la tercera sección electoral, lo único que le importa a la gente es que el paquete fideo valga lo mismo.
O sea, y eso en el análisis de Palermo clave. Rúcula, con todo cariño, no entienden. Y van, viva la uva, pero amigo, vamos al ingeniero Ani y preguntarle a la mujer del comedor que le da de comer a 150 pibes que vienen en pata, a ver si no está contenta con Milei, que la paquete fideo va siempre lo mismo. Ahí está la diferencia, ahí está por qué lo bancan a Milei. Los fondos del conurbano lo bancan a Milei. Eso es lo que no termina de También entender es cierto que el la que se clase sienta a media- conversar acá y dice, ay, bueno, porque esto sí, viste qué mal, ¿me entendés? Sí, perdón. No sé en quién estás pensando, pero bueno. No referencié. Quiero agradecerte, Gracias. Flor, gracias, Cristian, Por favor. gracias, Sofi, gracias, Damián. Placer. Y gracias, Mariano. Ya la estoy viendo de reojo a Laura Di Marco con todo su equipo. Vamos y venimos, dale.